Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para nuestro cuarto episodio de esta primera temporada, nuestra invitada ha venido desde la ciudad de Medellín, en donde nos va a contar toda su historia y por qué Bucaramanga, en la ciudad donde ella vivía, le marcó tanto su vida. Así que para mí es un placer que esté con nosotros y el haber aceptado la invitación a pesar de su descanso en las vacaciones que está disfrutando en la ciudad, y darle la bienvenida a Sammy Mosquera. Hola Sammy, Dios te bendiga. Para mí es un placer que hayas aceptado esta invitación y bueno, estamos aquí en un café tomando algo y aprovechando que estamos grabando este podcast bastante especial. ¿Cómo estás? Hola a todos, Dios les bendiga. Aquí vienen los aplausos. Aplauso. Gracias Andrés por esta preciosa invitación a este podcast. Te felicito por este proyecto tan lindo y sin más preámbulo, empecemos. Claro que sí, porque para antes para allá. Bueno, Sammy, nosotros te conocemos de redes sociales como de alguna manera reflejas a Jesús de una manera muy bonita y de cómo Él te ha ido respaldando en donde has estado. Ya más adelante nos contarás como más a profundidad eso, pero yo creo que la primera pregunta para romper el hielo de este capítulo es que todos queremos saber cómo te llamas. Así que tu nombre es... Yo me llamo Sandra Viviana Mosquera Villamizar. ¿Por qué te hace llamar así, Sammy? Bueno, esto viene de hace años, muchos años, como 15 años más o menos, o más. No me gustaba mi primer nombre y mi abuela materna, acá en Santander decimos nona, mi nona materna me decía, bueno, como no le gusta el Sandra, entonces de ahora en adelante la vamos a llamar Sammy. Entonces, a raíz de eso, yo dije, ay, me gusta este apodo, este seudónimo, entonces con todo el mundo me voy a presentar como Sammy. Y literal así lo hago todo el tiempo. Obviamente no en ámbitos laborales, pero sí en ámbitos personales. Bueno, entonces ya saben, por nada del mundo va a llamarla como el primer nombre, sino Sammy. Si no quieres tener problemas. Con una santanderiana. Ojo. Como diría un narrador, ahora sí a lo que vinimos. Sammy, ¿en dónde naciste? Bueno, aquí viene lo interesante. Yo nací en un corregimiento, ni siquiera es considerado un municipio, sino es como un caserío, un corregimiento del municipio del departamento de Arauca, que se llama Aguachica. Entonces, siempre digo que nací en Aguachica, Arauca. Sí. ¿Cómo así? O sea, no eres nacida en Muy Bucaramanga. mejor que me pregunten de dónde eres y yo digo, yo soy de Colombia. Sí, después de todo lo que donde has estado, yo creo que sí. Sí. Pero ¿cómo así que eres, o sea, eres del llano, Soy llanera, llanera? pero no recuerdo nada del llano porque a los 3 años nos vinimos a vivir a Bucaramanga y mi nacimiento registra como de Bucaramanga. Mi Ok. mamá, como en esa época, el avance, bueno, los beneficios en salud y demás, no se podían obtener tanto en la zona donde ellos vivían, entonces como nos vinimos para Bucaramanga, ella esperó ese tiempo para registrarnos a todas acá. Bueno, aclarar que no eres hija única, ¿no? Sino que tienes 2 hermanas. Sí, tengo 2 hermanas. ¿Cómo se llaman? Dani y Juliet. Dani y Juliet. Así que en el orden de nacimiento tú vienes siendo la del... El sándwich. La del medio. Muy bien. Tú vienes a radicarte a Bucaramanga. ¿Exactamente en qué barrio? La Gloria. La Gloria. Todos los que vienen en Bucaramanga se preguntarán, ¿dónde queda ese barrio? Muy fácil. Usted debe ubicarse en el barrio Gaitán y debe bajar específicamente por la calle 16. Y me parece que luego bajamos por la calle 17. No, en la 16. Es la 16. Correcto. Entonces ahí va a haber una calle única escondida y ese barrio se llama La Gloria.
¿Y por qué se llama La Gloria? Porque vivíamos los hijos de Dios. Amén. Mentira. Desde allá usted va a declarar un amén. Bueno, ya conocemos el barrio al que llegas, así que yo me imagino que en la infancia, en donde es la etapa que vamos a entrar, tenías un programa favorito. ¿Cuál era? Bueno, tuve varios programas favoritos cuando era muy niña, los Teletubbies. Ok. Yo creo que muchos noventeros y aún ochenteros se acuerdan de esto. ¿Tu personaje favorito de los Teletubbies cuál era? Ay, no me acuerdo, Bueno. pero era el sol y cuando decían Otae. Bueno, te voy a ayudar. No, pero Tinky sí. Winky, Bitsy Lala y Po. Oh my God, Sí. qué recuerdos me transporté. Igual todo el mundo le gustaba Po, no sé por qué se llama el más niño. Sí, creo que era Po, creo que él era el que decía Otae. El de rojito. Que era bien. Sí, Lala es creo que era amarillo, está el verde y el morado. La verde y el morado. También nos veíamos todos los domingos cuentos de los hermanos Grimm. No, es que esto es leyenda. Si usted en los 90 no se despertó un domingo viendo cuentos de los hermanos Grimm, usted no supo que No tuve infancia. definitivamente. Si usted no supo qué eran los hermanos Grimm, pues le tocará a usted hacerse la tarea de buscar en YouTube y buscar las historias. De por sí, ¿cuál era tu favorita? Joringer y Joringer. Nunca supe quién era Joringer y Joringer. No, es que todo... Eran una pareja que se llamaba. Ok. La bruja los separaba, pero se pronunciaban igual y empezó Joringer y Joringer. Ay, no. Bueno, Sammy, Ay, no, pero había otro programa. ¿cuál otro? A ver. Ay, este sí que, mejor dicho, no tengo que decirlo, solamente la parte final. Mamá, Phineas y Ferb están en Little Step. Ok. Mis hermanas decían que yo era Candace. No lo puedo creer. Voten ahí. ¿Qué opinan? ¿Crees que Sammy se parece a Candace? Allá. ¿Quién está pensando? Bueno. Uno en la infancia también tenía juguetes predilectos o favoritos. ¿Tú tenías alguno? Yo casi no fui de juguetes porque yo creo que tuve un trauma. Cuando estaba muy niña, mi mamá alguna vez me regaló una Barbie o alguien me regaló una Barbie, es que no recuerdo muy bien. Y no sé, yo me la llevé para un centro comercial y ese día, pues cuando uno es niño como que siente que camina mucho, dimos muchas vueltas, yo no sé, pero por allá en algún edificio de la plaza central, en algún local, la dejé botada. Entonces, yo fui una niña que me volví seria demasiado rápido. Yo recuerdo que a los 8 años, 7, 8 años, yo ya no jugaba con juguetes, con muñecas, sino que hacíamos otras actividades porque a mí me gustaba enseñar a los niños del barrio la palabra de Dios. Y de hecho en nuestra casa hubo culto de barrio durante bastante tiempo. Esa fue mi primera experiencia de servicio a Dios. Ok, o sea que en pocas palabras, tú naces en un hogar cristiano. Se podría decir que sí, cuando nosotros nos preguntan que si somos nacidas del Evangelio, decimos que sí, pero cuando nosotros llegamos a Bucaramanga, yo tenía 3 años, mi hermana mayor 4, la menor 2, y mis papás en esa época recién llegados se convierten al Señor, ya venían con unas nociones del Evangelio, se convierten al Señor, se bautizan y no tengo recuerdos de una infancia de mis papás lejos de las cosas de Dios, sino que me impresiona de que aunque ellos venían del mundo, todos los recuerdos que tengo es de un cristianismo demasiado serio, demasiado firme en las cosas de Dios y ellos nos inculcaron eso. Ok, partiendo de la premisa de que son de un hogar cristiano de muy niñas, ¿cómo defines tu infancia? ¿Qué tal fue? ¿Fue muy buena? De pronto no tanto. ¿Cómo la defines? Maravillosa. Bueno, los que conocen Bucaramanga y conocen el barrio La Gloria saben que es un barrio de estrato 1. No vivimos como con muchas cosas de sobra, por decirlo así, pero sí con lo necesario. Gracias a Dios tuvimos lo necesario y lo suficiente para crecer en un hogar amoroso, en un hogar lleno de Dios, lleno de la instrucción de Dios, en medio de muchos conflictos que se presentaban en este barrio y que aún se presentan, pero que siempre tuvimos la guía de nuestros padres. Mi papá y mi mamá fueron fundamentales para que nosotros viviéramos felices. Con mis hermanas nos inventábamos juegos maravillosos. No, definitivamente nosotras tres nos hemos puesto a hablar y decimos,
aunque no vivimos en una familia de ricos, porque a veces la gente tiende a pensar de que cuando se vive con excesos o con ciertos privilegios, se vive mejor la infancia. No, nosotros vivimos una infancia de barrio, de ir de vacaciones a la finca, de campo, de irnos solas para el colegio, con algunas necesidades, pero siempre teniendo a Dios en nuestro corazón. Y recuerdo siempre que fuimos muy, muy felices, gracias a Dios. Así es, qué lindo, porque la vivencia entre la casa y la finca es bien diferente, pero es muy, muy bonita, de verdad que sí. Y para terminar esta etapa de infancia en la que venimos hablando, uno siempre tiene remarcado el día domingo. ¿Por qué? Porque pues es el día en donde uno va a clases de escuela dominical, va a cantar en el púlpito, entonces suelta como su coro favorito de escuela dominical y los maestros que le enseñaron a uno la clase. ¿Lo recuerdas? Las dos cosas. Yo tengo un coro favorito que me acuerdo que amaba cantar y hacer los ademanes todavía. Y es Soy hijo del Rey de Reyes, porque dice Soy hijo del Rey de Reyes, por eso lo tengo todo. Yo tengo la vida eterna y es mi único tesoro. Soy soldado, esa parte me encanta porque uno hace todo en los ademanes. Soy soldado de mi Cristo, oveja de su rey, un alumno de su escuela y una flor. Entonces me encantaba hacer la flor con las manos. Una flor de su jardín, porque amén, soy una flor del jardín de Dios. Mire que me acaba de pasar algo, Sammy. Flashback. No, sí, o sea, a veces me puso la piel de gallina. A ver, es que ese coro es muy, muy lindo. De por sí es de mis favoritos, ya que me acordó. Incluso pues la iglesia ha venido evolucionando mucho los coros en escuela dominical y pues ya se oyen bien diferentes a los que nosotros escuchamos hace muchos años. Pero cuando yo hacía el soldado lo hacía con una firmeza. ¡Pra! Pero cuando me tocaba la flor, yo decía, no, eso es como para mujeres, ¿no? Yo chocaba mucho con eso, contrastaba. Pero ya luego recordaba, yo decía, pero bueno, al fin y al cabo soy de jardín del Señor, ¿no? Amén, sí, amén. Y yo también hacía la del soldado así súper firme, soy un soldado. Entonces dije, no, ¿qué cuento? O sea, le estoy cantando a Dios, ¿no? Sí. Y maestros y maestras que recuerdes. Tengo varios, una pareja de esposos que son la hermana Maritza y el hermano Heriberto García. Y hay muchos que se me pasarán y me he encontrado con algunas personas ahí cuando yo te dictaba clase, también Maribel Gutiérrez. Y de adolescente, el hermano Reinel Rojas, que todavía me lo encuentro en la congregación de toda la vida. Y me dicen, ay, cuando les dictaba clases de adolescencia, me alegra verlas así, prosperando en el Señor. Bueno, yo quiero resolver una duda, así que me vas a ayudar. Tú en redes sociales aluces mucho a que eres la consentida de papá. ¿Es así o no es así? Ay, si mis hermanas están escuchando eso, se van a decir, ahí va Viviana. En la casa todos me dicen Viviana. Algunos tíos y primas y me dicen es Sammy. Yo siempre digo que soy la consentida y la favorita de mi papá y alguna familia, algunos familiares también dicen lo mismo. Porque pues yo luzco mucho la relación con mis papás en redes sociales. Sí. Y porque digo, aquí está la hija favorita. Mi papá y mi mamá dicen que ellos tienen 3 hijas favoritas. Pero sí siento que en la relación con mis papás, bueno, cada una tiene sus bondades en las relaciones con nuestros papás, pero yo siento que en la relación con mis papás es muy transparente y es de mucha confianza porque nos contamos casi todo. Ellos, yo confío mucho en ellos y sobre todo para pedir un consejo o para tomar una decisión, confío mucho en ellos. Y también porque siento que en cierto aspecto mi papá me ha exigido muchas cosas a mí. Entonces por eso digo que al hijo que más se le exige es porque es el favorito, o sea, yo. Y aparte que me parezco muchísimo a mi papá. Sí, eso, o sea, pareciera que fueran Físicamente. hermanos, o sea, no. No, y es que se marca mucho porque tu hermana mayor, Daisy, y tu hermana menor se parecen mucho a tu mamá. Sí. En cambio tú, hasta en el lunar, que es inconfundible, es de tu papá, es que hasta en Ahí eso. hay una anécdota porque ellas cuando eran pequeñas, como se parecían mucho, decían que eran gemelas y andaban las dos para todo lado. Entonces decían que yo era la adoptada. Realmente no, porque yo nací en esa época en Aguachica, Arauca, en la zona en la que estábamos viviendo no había hospital y entonces yo fui la única de la casa que nací con partera. Ni riesgo de que me cambiaran. Wow. O sea, no, compartieron. Con partera. Bueno, miren, o sea,
en la forma de nacer, eso es diferente, ¿no? Sí. Que como que, bueno, todo el mundo que no, que para hospital. Mis Pero- hermanas nacieron en hospital, pero Pero tú no, tú hiciste no la... había posibilidad de hospital en ese momento. Estabas decidida a marcar la diferencia de tu nacimiento. Mi vida es una secuencia de chocoaventuras desde que inició. Totalmente. Terminas tu etapa de niña y luego pues llegas a la adolescencia, en una etapa donde pues todo parece cambiar. El carácter, físicamente, mentalmente, el pensamiento. Para ti, ¿cómo fue esa etapa? ¿Fue tranquila, tormentosa? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que fue muy bien. De hecho, siendo una preadolescente, tomé la decisión de seguir al Señor. Fue una época de muchos cambios temperamentales. Hay que aceptarlo. No podemos aquí venir con máscaras y decir que somos perfectos. Y en la época de la adolescencia fui muy amarguis. Bueno, yo creo que fui más bien muy seria y muy cortante a la hora de defender mis pensamientos, pero muchas veces estaba equivocada y otras veces no tan. En tu etapa de adolescencia pasa algo bastante fundamental y diría de que definitivo y es tu conversión y tu bautismo. ¿Cómo fue eso para que Sammy decidiera a partir de ahora voy a entregarle mi vida al Señor de aquí en adelante? Wow, esta pregunta, wow, me toca las fibras y me hace transportar al pasado hace muchos años, en el año 2005, que fue el año en el que me convertí al Señor, y en el 2006 fue en el que me bauticé. Pero desde niña, mis padres siempre nos inculcaron como el temor a Dios y también la sensibilidad a la presencia de Dios. Y siempre nos hablaban de ser llenos del Espíritu Santo, de bautizarnos, pero que el hecho de bautizarnos obviamente era una decisión muy personal y que ellos nunca nos iban a obligar. Un 31 de diciembre del año 2005 estaba el hermano Pablo haciendo la ceremonia de la Santa Cena de la iglesia para cerrar el año y para agradecer al Señor por todo. Y yo estaba en la primera fila viendo a mi pastor explicando todo y hablando del sacrificio del Señor en la cruz, y en ese momento el Señor tocó mi corazón y bajaban las lágrimas, y yo le decía al Señor que me sentía muy mal porque yo no podía tomar la Santa Cena. Entonces que le prometía que en los próximos bautismos yo me iba a bautizar, y el próximo 31 de diciembre, o sea, el del año 2006, por supuesto que iba a estar tomando la cena, o sea que ya sería una hija suya. Fue como un llamado y fue algo demasiado personal que el Señor me hizo. Tan solo tenía 11 años, 12 años, y bueno, el Señor tocó mi corazón, y el 11 de marzo del 2006, solo 3 meses después, descendí a las aguas bautismales. Qué bonito de verdad, Sammy. Yo no sé ustedes, pero quizás ustedes lo perciban mientras lo oyen de Sammy, cómo narra el tema de la conversión y su bautismo, pero yo que la estoy viendo acá en vivo en directo, la noto muy emotiva, muy emocionada. Entonces, qué chévere oírte cómo fue ese proceso del bautismo. ¿Cuál es el pastor que te bautiza a ti? Sí, el hermano Pablo. En ese momento no había fila bautismal en San Francisco, entonces nos llevaron a un río y fueron los últimos bautismos que hubo en ese río, que el hermano Pablo los llamaba el Quiebrahuesos. No recuerdo muy bien geográficamente dónde queda, pero ese día nos bautizamos de 11 a 15 personas. Y nosotras éramos las más jóvenes porque me bauticé con mi hermana mayor. Doble emoción, tú y también tu hermana. Sí. Ok. Bueno, Ya por fin te has bautizado y te hago esta pregunta porque a ti te pasa después del bautismo. En otros casos es antes del bautismo, durante el bautismo, pero ¿cómo fue ese primer encuentro con Dios? Es decir, que a ti ese día no lo vas a olvidar nunca. ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue maravilloso, fue como el poder experimentar la presencia de Dios, el, lo recuerdo ahora con la edad que tengo y transportarme cuando tenía 12 años y decir cómo el Señor usa lenguaje sencillo para tocar y sensibilizar el corazón de un preadolescente, que a veces creemos que ellos no entienden, que no comprenden, que es muy difícil de que ellos busquen la presencia de Dios.
pero yo recuerdo que para mí en esa época la presencia de Dios era demasiado palpable, demasiado importante, que era algo que yo anhelaba en mi vida, anhelaba servir al Señor a una temprana edad. Después de todo ese proceso de bautismo, conversión, encuentro con Dios, ¿cómo termina la adolescencia? Es decir, en tu colegio, cómo les trataban allí, cómo era el ambiente en casa, cómo ibas tú creciendo, más o menos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en el colegio sí recuerdo que nos hacían bullying por ser cristianas, de hecho en el barrio nos decían las monjas. En el colegio en el que estudiamos gran parte de nuestra vida escolar y ya después cuando nos pasamos a otro colegio para tener los últimos 2, 3 años de escolaridad, ya todo cambió, era como más la libertad de pronto de expresarte que soy cristiana y que no me hicieran bullying, sino que aceptaran también como mis pensamientos y también el hecho de uno estar un poco más maduro y no estar como a la defensiva, sino compartir el amor de Dios. Terminas el colegio y arranca la etapa universitaria, es decir, donde eliges tu profesión. Y aquí viene la pregunta bien importante y es, ¿qué influyó en ti o quién tuvo la culpa para que te decidieras estudiar ingeniería industrial? Bueno, aquí voy a contar dos cosas. ¿Por qué la carrera y por qué la universidad? Porque las dos cosas tienen un propósito. Yo quería estudiar en la UIS, yo estudié, me gradué del colegio El Glorioso Santander. Ok. Muy prestigioso colegio, ¿no? Entre tantos, ¿no? Muy conocido aquí en Bucaramanga y es un colegio público. Y cada vez yo vivía en San Francisco y de camino al colegio pasaba por la UDI y la UDI en ese momento no tenía mucho auge, entonces, y al lado del Santander, cerca queda la UIS. Entonces yo decía, yo voy a estudiar en la UIS, arriba, no abajo, porque la UDI queda abajo del colegio. Y un día me paré enfrente, iba de camino al colegio y me paré enfrente de la universidad y la miré hacia arriba y dije, yo nunca voy a estudiar en esta universidad. Me da risa porque los propósitos del Señor son perfectos. Bueno, y cuando estaba como en mi búsqueda vocacional de lo que quería hacer, siempre el Señor me mostraba como que, aunque era muy tímida, me daba muchos nervios hablar, a diferencia de cómo soy ahora, el Señor me mostraba como que buscara algo como que fuera relacionado al liderazgo, a gerenciar, entonces, y mi papá tenía una microempresa en ese momento, entonces mi papá decía que sí, que yo tenía dotes de líder y me hice como los test vocacionales y me salía carreras orientadas a la administración. Entonces había una familiar estudiando en la UIS y ella me dijo, estudia ingeniería industrial porque va muy afín a lo que quieres estudiar. Entonces por eso tomé la decisión y por cuestiones de Dios, porque son los propósitos de Dios y no cosas del destino, las diosidencias, no estudié en la UIS, sino que estudié en la UDI, donde viví una historia maravillosa. Como tú dices, las cosas se dan para que entres en la UDI, pero resulta que paralelo a ese momento en que tú entras a estudiar a esa universidad, en la iglesia se está fraguando un proyecto que se llama Evangelismo Estudiantil. Empieza en la UIS, liderado por Andrés Fuentes, pero luego la UDI pasa a ser la segunda universidad que adopta el evangelismo estudiantil. Y tú vas a ser la primera líder del proyecto. ¿Cómo fue eso? Bueno, en la UIS ya llevaba muchos años, de hecho, pastores que estudiaron ahí, pastores de épocas anteriores, creo que el hermano David Hernández y otros pastores más antiguos que estudiaron en la UIS, hicieron un proceso de evangelización, pero se consolidó con el líder Andrés Fuentes, que él también estuvo predicando en Popayán. ¿Cómo se relaciona esto con la historia del liderazgo de la UDI de Misión Juvenil, que después pasó a llamarse Misión Juvenil? Yo estaba en tercer semestre y tenía que hacer un proyecto investigativo, entonces investigué sobre el conocimiento del Evangelio cristiano pentecostal en mi universidad y quedó un porcentaje que menos del 1% de la universidad conocía las prácticas. Muchos cuando se referían al evangelio lo tomaban como burla, se reían, hacían bullying
Y entonces yo dije, esto prácticamente es un campo blanco. Ahí fue cuando el Señor me hizo un llamado, después de que termina este proyecto, que fue alrededor del año 2015, 2014, 2013, por ahí. Yo empecé a investigar como lo que se hacía en Popayán, el trabajo que ya se venía adelantando en la UIS, que ya habían tenido cambio de líder, ahora era Jennifer, y me empecé a contactar con varias personas. En ese momento el líder de misión juvenil era el hermano Giancarlo Serrano. Entonces empecé a contactarme con varios, ellos me empezaron a contar cómo se estaba haciendo todo, que ya no se llamaba evangelismo estudiantil, sino que se llamaba misión juvenil, y empezamos a tocar puertas. En la universidad nos cerraron las puertas, entonces diagonal a la universidad una hermana nos dijo, yo les presto el espacio, y ahí empezamos a hacer las reuniones de misión juvenil UDI en el año 2015. Ya empiezan un trabajo de misión juvenil diagonal a la universidad, pero transcurre el tiempo y pasan varias cosas, entre esas la sucesión de tu liderazgo que pasa a manos de tu discípula, por decirlo así, Laura Serrano. ¿Cómo fue eso, la experiencia, la vivencia de haber sido líder juvenil y pues el reemplazo? Definitivamente yo creo que los planes del Señor son perfectos y que el Señor sí escoge, sí capacita y sí llama. Hubiera podido ser otra persona si de pronto yo le hubiera dicho que no al Señor, pero definitivamente eso fue por gracia desde el momento en que el Señor me escoge para estudiar en la UDI, y luego año y medio después viene este proyecto de investigación como parte de mi carrera, y luego yo digo, bueno, ¿y por qué no hacer esto que se hace en la UIS, en la UDI? Pero no era un anhelo mío, era algo que el Señor había sembrado en mi corazón, y era que el Señor me había escogido a mí, y no solamente a mí, sino a varios, y entre esos varios viene el proceso de sucesión. Pero realmente no fue como cuando escogen a un pastor y lo posesionan en una hora. Es algo No, muy diferente. es algo totalmente diferente. Es como que se empezó poco a poco. Se empezó poco a poco. Yo no empecé como que, ay, vamos a hacer esto como en la Wisi. No, simplemente como con el anhelo de predicar al Señor. Uno primerizo comete muchos errores. El Señor es muy bueno con uno y también le pone personas al lado. Me puso personas maravillosas para predicar el Evangelio, para llegar a nuestros compañeros. Yo te decía, Andrés, que yo en mi época de universidad era muy tímida, muy cerrada, pero fui tocando puertas, buscando chicos de la iglesia que estudiaban en la UDI, y así nos fuimos reuniendo. Tuvimos reuniones de 5, pero también tuvimos reuniones de 30, de 40. Y aunque era muy inexperta porque nunca había tenido un liderazgo en absolutamente nada, el Señor nos ayudó en todo, y creo que fue una época maravillosa de aprendizaje, no solamente para mí, sino para muchas de las líderes que quedaron después. Ay, Dios mío, de Laurita tengo demasiado para aprender. Creo que es una mujer que el Señor ha escogido, aunque esto suene como una frase de cliché, es real. El Señor la ha escogido a ella para cosas maravillosas. Tiene un amor por predicar al Señor de diferentes formas. Y bueno, en ese momento el líder de misión juvenil fue el hermano Alejandro, que en este momento sigue siendo él. Y él en ese momento estaba en su primera vigencia siendo líder de misión juvenil, y yo le digo que pues voy a entrar a hacer mi proyecto de grado que requiere mucho tiempo, entonces que es necesario entregar el liderazgo, y por los propósitos del Señor, el Señor escoge a Laurita, y me alegra mucho que la haya escogido a ella. ¿Por qué? Porque Laurita tiene don de gentes. Y ella también se rodeó de muchas personas, el Señor le da mucha gracia, entonces a raíz de eso, Misión Juvenil, cuando ella llega a apoyarme, empezó a crecer muchísimo más. Y siento que es como ese versículo de la Biblia que dice, yo sembré, Apolos regó. O sea, después de que vino el liderazgo de Laurita, Misión Juvenil UDI, ya, por decirlo así, ya llegó a un posicionamiento, como a una firmeza, por decirlo así. Entonces ya se conoce en la universidad, y muchos estudiantes en este momento siguen asistiendo a Misión Juvenil UDI a través de todos los semestres y con los líderes que están actualmente. Terminas tu universidad y una de las preguntas que se me pasan por la mente es, ¿qué significa para ti San Francisco? Uy, pienso
en pasión, en entrega, en servicio a Dios, en la época en la que estuve asistiendo en San Francisco, en crecimiento espiritual, en muchas cosas buenas. San Francisco es una iglesia muy amorosa, lo decía el hermano Pablo, que es una iglesia que consiente y ama mucho a sus pastores, que se entrega o tiene mucho compromiso con el ministerio de cada pastor que el Señor nombra en la congregación. ¿Cuáles consideras que sean tus anclas, es decir, las personas más especiales de tu vida? Bueno, primero mis padres, por supuesto, porque son personas que de mucha oración, de mucha firmeza espiritual, aferrados a Dios, a la sana doctrina, que cuando deben decirme algo que no estoy haciendo bien, me lo dicen. Y también tengo unas amigas muy especiales que yo digo que de eso se trata la amistad. No de pronto no decirnos las cosas, sino decir las cosas con amor y con respeto para que el crecimiento del otro. Y una frase muy valiosa que he escuchado por ahí es: rodéate de personas que digan tu nombre en una habitación llena de oportunidades. Y sé que con esas amistades valiosas y obviamente también con mis padres, sé que tengo esa oportunidad de que si en algún momento hubiera una oportunidad para mí, dirían mi nombre sin ninguna envidia. Hubo un suceso a nivel mundial que a todos nos marcó y que definitivamente no volvimos a ser los mismos de antes, y se trata de la pandemia. Esa etapa, ¿a ti qué te hizo aprender? Me enseñó a tener fe, porque en ese momento viví un periodo de salud donde por medio de esa situación me acerqué más al Señor y el Señor hizo milagros en mi vida y me mostró su amor, su misericordia. A veces uno se dice muchas mentiras o le cree las mentiras al enemigo de que el Señor se ha olvidado de uno, pero realmente no. Dios nunca se olvida de nosotros ni de nuestros sueños, y que nunca es tarde para esos sueños que Dios ha depositado en nuestro corazón. Bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Para todos, sin lugar a dudas, fue un proceso difícil estar encerrados, pero también fue un momento de unión familiar y de aprender a vivir en otra realidad, pero entender que el Señor es el mismo y Él sigue haciendo milagros. Mientras transcurría pandemia, a ti te ocurre algo que te marca la vida, y es irte para Bogotá a trabajar, y lógicamente tienes que dar tu gente, donde creciste, estudiaste y en fin. ¿Cómo se dio eso para que te fueras, ese cambio? Uy, Andrés, fue una época un poquito complicada a nivel de salud porque yo tuve una hospitalización y a los 15 días de haber salido de esa hospitalización me voy a vivir a Bogotá con mi cuerpo muy débil, con muchos quebrantos de salud, pero con la fe en el Señor. Y yo ya había vivido en Bogotá en el 2018 6 meses, pero esta vez era una experiencia diferente, iba con más expectativas, buscar un trabajo acorde a mi perfil profesional, ya estaba graduada con mi tarjeta profesional y una experiencia totalmente nueva. Bogotá para mí es una ciudad de muchos procesos. Dios me enseñó muchas cosas en esta ciudad, muy grande, una ciudad muy gris también. Su ambiente es muy gris por el color de la ciudad, por decirlo así. Y bueno, en esa época el Señor se convirtió en mi mejor amigo, en mi proveedor, me fortaleció, me permitió servirle. Duro estar lejos de mis padres, de pronto la economía no me daba para visitarlos regularmente, pero bueno, aprendí a que el Señor también es y era en ese momento mi refugio. Y siendo así, ¿cómo calificas tu estadía en Bogotá? Bueno, la experiencia es una experiencia de procesos en Dios. Aprendí muchas cosas. Me quedo con la valentía de creerle a Dios, de aprender a confiar en Él, de tener fe aunque no veamos lo que Él nos ha prometido, pero que sí se va a dar, y se dio. Y se dio hoy de la manera más inesperada posible, en medio de muchas situaciones, viví cosas muy duras, que lo importante de esas situaciones duras es que el Señor siempre puso personas de bendición a mi lado y siempre me decía que había un camino mejor. Yo recuerdo que antes de viajar a Bogotá,
en un sueño, el Señor me decía que textualmente, literal, fue como que se me acercó alguien al oído y yo anoté ese sueño tanto para que no se me olvidara y el Señor me dijo, tengo mejores cosas para ti. Wow. Y yo digo, Dios mío, y eso se sigue cumpliendo hoy en mi vida, 3, 4 años después. No, y uno lo nota por esos procesos que has vivido y cómo Dios te ha puesto en lugares de verdad de reconocimiento. Pero otra vez, nuevamente, como tus chocoaventuras pasan en la vida. Muy bien la vida en Bogotá. Prácticamente que como que te adaptas, pero te sale la oportunidad de irte a Medellín. ¿Cómo es ese cambio tan radical? Tengo que decir que Medellín siempre fue la ciudad, siempre fue y es la ciudad de mis sueños. Porque cuando vivía en Bucaramanga yo decía es que a mí casi no me llama la atención Bogotá, yo preferiría irme para Medellín, pero no me salía ni una oportunidad, enviaban las 10.000 hojas de vida y no, el Señor me quería en Bogotá. Entonces, siento que me adapté a Bogotá, aunque no quería vivir allí. Y ya cuando pasa todo lo que pasó, todas las situaciones duras, difíciles, se enredó todo. El Señor de un momento a otro lo desenreda todo. Y un día estaba muy triste por una situación que estaba viviendo a nivel profesional, laboral. Y le dije, Señor, ya, yo quisiera que tú me permitieras vivir algo diferente en mi vida y como que poder salir de esta situación ya y que me dijeran, te necesitamos mañana. Literal, así. Un mes después, más o menos mes y medio después, me llaman y me dicen, te necesitamos mañana en Medellín. Cuando me dicen eso, que me necesitan en Medellín, en una de las cajas de compensación más grandes de Colombia, yo digo, Dios mío, tú eres maravilloso, no lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque Dios es demasiado grande, eso no es una expresión. Siempre se va a sorprender. Sí, cuando me dicen eso, yo digo, textualmente me lo soñé, así, y no es que me lo soñé, el Señor me lo mostró. Y tal vez en ese momento de tristeza no lo podía como que razonar muy bien, pero así el Señor lo hizo. Y literal, en día y medio organicé trasteo, viaje, todo, y al otro día ya estaba en Medellín, justo el 3 de julio del 2024, cumplo un año de estar viviendo en Medellín y de estar trabajando en esta maravillosa empresa que se llama Confama, que Dios me ha regalado un trabajo que yo tal vez lo veía muy lejano y no creía que lo merecía, pero bueno, el Señor es especialista en escoger personas ordinarias y hacer cosas extraordinarias. Dios te planta en Medellín en cuestión de día y medio, cumpliéndote prácticamente un sueño. Desde que llegas pisando a esa ciudad, ¿qué piensas? ¿Cómo te ves ahí? Bueno, desde el minuto 1 que yo llego a Medellín, siento que ha sido una serie de milagros que Dios ha hecho en mi vida, desde el lugar en el que me permitió vivir, esos primeros meses, de los primeros cargos que tuve en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, de todas las experiencias que tuve con los niños haciendo horas del cuento, de las preguntas que me hacía la gente, ¿cómo así, Sammy, estás trabajando siendo maestra? Y yo no, yo les contaba que estoy trabajando en una biblioteca y que en esos periodos de tiempo a veces tenemos contacto con niños, con usuarios de las bibliotecas de Confama. Y bueno, fue maravilloso y ha sido maravilloso porque en todo he visto la mano del Señor, en mis quebrantos de salud, que a todos nos llegan los momentos en que tenemos dificultades de salud, en mis momentos de soledad, porque en esta ciudad estoy solita, solamente tengo una amiga y mi familia, no tengo familia cerca. Entonces es como seguir cultivando esa relación con Dios, que no, obviamente no soy lo más perfecto de este mundo, pero sí he aprendido y he tenido muchos procesos lindos con el Señor. Llegar acá y que nadie me conozca y que el Señor me permita servirle es algo muy lindo. Creo que lo más lindo que podemos hacer en esta tierra es servirle al Señor, más allá de nuestros logros, de nuestros éxitos profesionales. Lo más importante es que obedezcamos la palabra del Señor y cumplamos a ese propósito que Él tiene
y que es usarnos también para su obra. Ojo, que viene aquí una pregunta bien interesante, porque es algo que nos pasa a todos, inevitablemente. Y que muchos que están oyendo este podcast para querer saber más que a nada. Y es concretamente con el tema del amor. Así que la pregunta es, ¿Sammy alguna vez se ha enamorado? Ay, Dios mío santo. Dios mío, Señor, sálvame. Oh, oh. Bueno, sí he conocido el amor y sobre todo el amor del Señor Jesucristo es mi primer amor. He conocido lo lindo del amor y es el amor que se tienen mis padres, la confianza que se tienen en el transcurso de toda su vida. He conocido parejas que llevan, parejas jóvenes que llevan un amor bonito, que han construido matrimonios hermosos, pero a la pregunta de si me he enamorado, no. Sí he tenido experiencias y me he ilusionado y he querido mucho a alguien, pero siento que el amor es algo mucho más hermoso, más sano, más de poner proyectos en Dios, más de saber amar. Entonces, no me he enamorado todavía. Entonces, yo creo que alguien querrá pasar la baja de día, romper esos muros Ay, Dios. de soltería. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera el amor de tu vida? ¿Qué características debe tener? Y ojo, apunten, para conquistar ese corazón. Bueno, primero y lo más importante, y creo que en algún momento se hizo viral algo que decía, mis mínimos. Lo que decimos los hijos de Dios y es que lo mínimo y lo más importante, lo primordial es que sea una persona definida espiritualmente, que sepa que quiere vivir una vida y un proyecto en Dios, de vivir siempre agradando a Dios independientemente en lo que el Señor lo quiera usar. Eso es lo más importante, una persona que anhele tener una vida espiritual firme en Dios. No te estoy hablando del más consagrado y no, una persona que anhele tener una relación con el Señor genuina, sana, cercana y que anhele servir a Dios. Eso es lo primordial a nivel espiritual. Físicamente, yo soy alta. Son datos y hay que darlos. Mido unos 68 y obviamente uso tacones, no los más altos, pero sí uso taconcitos, entonces pues una persona que se vea un poco más alta que yo, por supuesto. Y algo que me encanta, que yo diga, esta persona me enamora, son dos cosas. Primero, que sea un galán, o sea, que sea completamente caballeroso, que me consienta. Eso de que hay las mujeres empoderadas, ay, no, eso no va conmigo. A mí que me traten como una princesa porque van a recibir lo mismo a cambio, por supuesto. Soy una persona que sabe querer, que sabe consentir, que sabe dar buen amor. Entonces, para mí, que sea primordial que me traten con mucha galantería, pues tampoco que exageren. Pero hoy en día uno ve mucho que a veces ven una mujer que es de pronto que ha alcanzado ciertos logros profesionales, que sirve al Señor y que a veces los hombres no la cortejan, sino que por no sentirse inferiores como que llegan es como atacándola y yo digo, no, eso no va conmigo, ese bullying pesado en la coquetería no va conmigo. No. A mí me gusta que me traten bonito y bueno, esa es una de las cosas. Ya dije que físicamente que fuera más alto. Y otra de las cosas de su personalidad, que obviamente que los mínimos es que sea pulcro, que se vista bien, no quiere decir que marca, eso para mí no es importante. Pero sí que personalmente sea alguien que no se conforme, porque yo soy alguien así, o sea, me gusta como alguien que tenga mucha visión, no importa de pronto cómo esté ahora, pero que sí le crea al Señor como todas esas posibilidades que Dios le va a abrir. Es alguien que no sea confort, para resumir. Definido espiritualmente, que sea más alto que yo, que sea un galán y que no sea conformista. Y ya lo demás, pues viene en el paquete. Obviamente yo no quiero a alguien perfecto. A veces dicen que, ay, es que es muy exigente. No, yo creo que las personas tenemos como como las cosas que nos gustan. A otras personas físicamente les gustará más bajito. Algunas mujeres a nivel espiritual buscan, no sé, que quieran un ministerio, eso también es importante.
Para mí, estos son como de las cosas que yo digo, miraría esto en un hombre que busque como interesarme en él y orar por él. Así es. Yo anhelo y espero que hayan tomado apunte. Ya saben lo que tienen que hacer. Y que yo reprendo los de unos 60 para abajo. Ay, Dios mío. Si usted cree cumplir los requisitos, está a tiempo de pasar la hoja de vida. Vaya preparándole y pues lo que Dios quiera. Entonces, Gloria al Señor. primero, de Dios. mucha oración, mucho ayuno. Nos vamos a tener en oración y vigilia, ¿saben? Ay, Para que Dios le dé conforme al deseo de su corazón. No, sí es importante, mire. Hablando de lo que Sam me dice, qué importante es tener en nuestra oración a la persona que vendrá. Muchos no lo hacen porque creen en sus habilidades físicas y intelectuales para lograr estar con alguien. Y yo creo que eso no es suficiente. Se necesita un poquito más. Porque yo creo que uno como hijo de Dios tiene que tener unas facultades propias de sí para querer a alguien al nivel que uno espera en Dios. Además de que eso uno le garantiza de que va a ser el proceso exitoso. En el sentido de que, bueno, yo oré por esta persona, me guardé para esperarla, no espero menos. Entonces, qué bueno que los que a esta altura de este podcast se queden con este consejo, que no es suficiente con querer, sino que también con orar. Entonces, es importante. Sí, Andrés, creo que es lo primordial, poner en las manos del Señor nuestros sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Pues a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones que son demasiado momentáneas. Un día sentimos una cosa, al otro día otra, entonces es mejor poner todo eso en las manos de Dios y dejar también a veces madurar esos sentimientos y pedirle discernimiento al Señor si es su voluntad desde un principio, desde que uno nota que una persona le llama la atención. Obviamente uno ya está orando por su esposo o por su esposa, pero desde que ya nota un sentimiento hacia alguien, preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga este sentimiento hacia esa persona? Me ha sucedido y le he entregado eso al Señor y el Señor me ha dado su respuesta. Yo digo, bueno, es mejor esperar en Dios y que el Señor me ayude a entender cuál es la persona indicada. Así es. Y así se evita uno muchos fracasos. Claro que sí. Entonces, sé que de pronto estamos en este examen, pero en este punto ahondar mucho eso. Que no solo se trata de sentir, sino también de aprender y poner en manos de Dios todo eso que tenemos, que sentimos y que Él lo lleve a buen puerto. Que nos diga qué es lo que mejor nos conviene. Bien, ya terminamos esa etapa de hablar de amor porque podríamos extendernos mucho más, pero no, en fin, este podcast es para enfocar tu vida. Entonces, empecemos con los gustos y es cuál es tu canción favorita, es decir, la que de alguna manera te toca, te llega al alma. Mi canción favorita es Te suelto mis sueños de Saray Rivera. La escuché y la puse una vez en mi perfil de Instagram en enero del año 2021-2022. Creo que fue en el 2022. Y bueno, le solté realmente mis sueños al Señor. Siento que a veces uno se afana por tantas cosas y que el Señor de un momento a otro se las puede cumplir todas o muchas de ellas. Y así ha sucedido. Tener fe en el Señor vale todo. Es muy importante, es demasiado valioso y siento que el Señor recompensa demasiado, con más de lo que esperamos o creemos, nuestra fe en Él. Yo creo que esta es una canción que ha marcado a muchas personas. O sea, porque la letra como hazme ver como tú me ves. Uf. O sea, y que a veces nuestros sueños ante Él son realmente muy pocos. O sea, Él nos puede dar mucho más de lo que nosotros esperamos.
Sí, de hecho yo le he dicho al Señor, Señor, permíteme cumplir mis sueños en tu voluntad, pero también esos sueños que tú tienes conmigo, porque siento que son más grandes y más importantes. Como dice su palabra, más altos son sus pensamientos que los nuestros. Amén. Entonces tal vez yo me limite o nos limitemos en los sueños que tenemos y Dios pueda tener propósitos mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces es mejor dejar que el Señor, que todo lo conoce y todo lo sabe, haga su voluntad. Sí, así es. ¿Tu comida favorita? Bueno, tengo varias y son las que prepara mi mamá. El arroz con pollo de mi mamá, las pastas con pollo, el sancocho de gallina. Es que mi mamá está una huérvida, le queda buena. De verdad, muchacha, mejor dicho, esa suegra vale oro. Otro apunte ahí, ¿no? Eso no es solo la hija, por la mamá también. Mi mamá tiene muy buena razón. Los pocos que han tenido la oportunidad de probarla siempre dicen lo mismo y de verdad. Tiene muy, muy buena razón. Y porque ella todo lo prepara con amor. De por sí le mandamos un saludo a la hermana Nora. Y al hermano Jaime. Mami, estoy triunfando. Y al hermano Jaime también. Un saludo cordial. Y hablando, Papi, te amo, gemelo mío. y hablando precisamente de tu papá, hemos podido ver la experiencia que has tenido en estos días de vacaciones que tuviste en Bucaramanga, en el campo, con el tema de la siembra, en la finca. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la calificas? ¿Cómo se siente? Bueno, para los que no conocen a mi papá, es un hombre muy fuerte, muy valiente, muy esforzado, un gran ejemplo para nosotras, sus hijas, para mi mamá. Y también muy, muy soñador. Entonces, él hace años trabajaba en Bucaramanga, pero decidió volver al campo. Mi papá y mi mamá fueron criados en campo, o sea que se puede decir que son campesinos, hijos de campesinos, y actualmente mi papá es campesino, trabaja la tierra, trabaja el campo. Lo digo con mucho orgullo, con mucho honor, porque realmente ganarse el pan con el sudor de la frente no es sencillo. Yo lo he visto trabajar, he visto cómo le toca, cómo se levanta todos los días a las 4 de la mañana, tiene una rutina, ora, hace todo lo de la casa, que es alimentar los animales, las plantas, ir al cultivo de café que queda a 1 hora de la casa. Todos los animales que mi papá tiene en la casa, tiene 3 perros, un gato. El inventario. El inventario sí, tiene las vacas y los toros y los terneros, los pollos y las gallinas. Todos lo quieren. Es impresionante porque él les habla y ellos le entienden. Y nunca, sí, es que nunca lo tratan mal. Hoy que veníamos bajando de la finca, no sé cómo se les dirá en otros lados, pero nosotros le decimos macho, como a la bestia que baja la carga y que también nos baja o nos sube a nosotros a la finca. Que es como, ay papi, perdóname si me equivoco en el dato, pero es como un cruce entre caballo y no sé, algo por ahí. Es por decirle un caballo mediano, se le dice macho. Juega con mi papá. Hoy íbamos bajando y lo molestaba para que mi papá caminara más rápido, porque si mi papá no se hace adelante, pues Canelo, se llama el macho, sale corriendo y mejor dicho. Entonces lo mordía, pues hacía que lo mordían. Y cada vez que lo va a morder, como que agacha las orejitas como si fuera un perrito. Entonces yo digo, ¿cómo le entiende? Y cuando mi papá lo llama para darle un plátano o un banano, él sabe que es para eso, se deja consentir. Realmente los animales que tiene mi papá son muy nobles, pero también mi papá con su nobleza se ha ganado en los animales y ya lo entienden, lo buscan para que los acaricie, para que los alimente. Ay no, es maravilloso la vida en el campo, no es fácil. Tiene varios cultivos. Estos días estuve con él y lo acompañé al café. Ya estábamos haciendo algo que se llama platear. Platear es como buscar entre la maleza el sembrado de las matas de café para que cuando se pase con la guadaña no se corte la mata, que lleva más o menos 6 meses de crecimiento. Y 6 meses es menos de, yo creo que no alcanzan los 50 centímetros.
Entonces mi papá me decía, a veces uno corta la mata y le da a uno un dolor porque sabe que son 6 meses de crecimiento que se pierde. Claro. Y yo lo acompañé, pero realmente soy hija de campesino, da mucho honor, pero para el trabajo en el campo hay amigos. Yo creo que mi papá dice que yo tengo fortalezas en muchas otras cosas. No, pero me impresiona mucho, o sea, la vida en el campo, que quizás yo no tuve esa oportunidad mucho, pero a ti te ha tocado y genial eso de la sinergia de los animales con su dueño, ¿no? En este caso con tu papá. Pues más en la nobleza, yo creo que pues son también cosas de Dios, ¿no? Sí. Que la creación se conecte con el hombre. Creo que eso es algo espectacular. Y bueno, para ir terminando ya, un lugar favorito tuyo donde te gustaría estar siempre. Mi lugar favorito siempre serán los corazones de las personas que amo. No importa en cualquier lugar del mundo. Ustedes saben que amo la poesía, entonces por eso. No, no, me quedé sin palabras. Anoten la Yo frase. imaginaba de pronto, no, me gustaría estar en la playa, en el campo. No importa el sitio físico, siempre importan los corazones de las personas que amo. Sin duda, de las mejores respuestas en los lugares favoritos que he preguntado, se los aseguro. Y como siempre tenemos una dinámica aquí en Inspira Podcast, y es poner en situación a nuestros entrevistados en algo particular que no han vivido, pero que puede ocurrir. Ay, Dios mío. La situación imaginaria es que a ti te envían a una isla desierta por un mes. Pero debe haber dos cosas. La primera, debes llevar 3 elementos. Y 2, que solo tienes derecho a 2 llamadas en ese mes. ¿Cuáles serían las cosas y a quién llamarías? 3 cosas. Sí. Bueno, no sé si eso cuenta, pero pues es implícito que la presencia de Dios va conmigo. Entonces, la primera cosa sería la Biblia, por supuesto, para leer la palabra de Dios. Estando en una isla desierta, y le decía yo a mi papá hoy en la finca, cuando uno está en la finca, a pesar de que hay señal y bueno, uno no se desconecta del todo, uno aprende a reconocer y a recordar cuáles son las cosas más importantes y que a veces uno en la ciudad piensa que hay muchas cosas indispensables y realmente no, uno se va para el campo y uno dice, esto no lo necesito y se puede vivir solamente con lo necesario. La Biblia es lo más importante para acercarme más a Dios. Comida, imprescindible, no puedo dejar de comer. Me encanta comer, creo que en estos días de vacaciones me he subido como 2 kilos. Y ¿qué más? No sé, algo para cocinar, o sea, fuego. Y las llamadas serían a mis padres, por supuesto, a mi familia, para estar más cerquita de ellos. Igual solamente es un mes, entonces hemos estado separados más tiempo, pero nos llamamos todos los días. Entonces, con esas llamaditas sobrevivimos. Muy bien, así que usted ha pasado correctamente el test. Bueno, Sammy, llegamos casi al final de este podcast y me quedo con una predominante y es que los sueños en Dios se cumplen. No sé de qué manera, pero de que se cumplen, se cumplen. Y cuando uno menos lo imagina. Clara muestra es este programa que estamos emitiendo. Y más que este programa, es el proyecto que estamos llevando desde hace unas semanas. Entonces, qué bueno que nos junte a los dos para poder llegar a concluir de que es verdad, de que Dios sí realmente cumple los sueños, que Él no miente, que Él cumple porque Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, una de las preguntas también insignia de este programa es preguntarte a ti, ¿quién es Sammy Mosquera? ¿Qué te define a ti para ser la mujer que siempre has sido? Sammy Mosquera es una mujer ordinaria que Dios ha escogido para hacer cosas maravillosas, pero solamente para gloria de Él, no para gloria mía.
Y creo que puedo concluir también de este podcast que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No necesitamos ser famosos ni ser hijos del más reconocido en cualquier ámbito, sea en la iglesia o sea a nivel profesional. Necesitamos creer, porque a veces nos cuesta creer que tenemos un Dios grande. Entonces necesitamos creer que tenemos un Dios grande y creerle a Dios en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y dejar que Él haga todas sus maravillas y que cuando eso suceda no le robemos la gloria a Dios, sino que reconozcamos que somos lo que somos y hemos llegado hasta donde hemos llegado solamente por la obra del Señor en nuestras vidas. Creo que lo ha hecho todo, exactamente todo. Y bueno, no, buenísimo consejo. Yo sé que todos lo van a tomar así, como Sammy se define. Yo sé que los que están escuchando este podcast pueden tener un conocido que tiene sueños en Dios y que ha anhelado cosas en Dios. Seguramente este puede ser un buen espejo para que lo puedan compartir y muchos se llenen de fe, porque hay mucha gente que piensa que Dios no cumple los sueños o que ha sido demasiado tarde toda la espera que ha hecho. Y no es así. Lo que pasa es que Dios llega a tiempo y cumple el propósito y el sueño cuando Él nos necesita. Así que paciencia, mucha oración y perseverancia. Sammy, yo personalmente te agradezco porque cuando te hice la propuesta no dudaste en aceptar. Sabemos que vienes de descanso con tu familia y que es un tiempo en donde pues uno, más que creer que hace otra cosa, es descansar y aprovechar el tiempo con tus seres queridos. Pero nos has dado casi una hora para poder hacer este podcast. Primeramente nos tocó en un café y luego ahora aquí en el centro comercial Megamall, exactamente, un poco corriendo, pero lo hicimos. Así que no sé si tienes algunas palabras que decir acerca de cómo vamos este capítulo contigo y pues de lo que quieres compartirnos. Andrés, muchas gracias a ti por este espacio tan maravilloso en el que has escogido a personas normales para contar las historias y hablar de lo extraordinario que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias a todos los seguidores de Inspira Podcast y de Inspira Project por llegar hasta aquí. La próxima puede ser tu historia. Así es. Quizás de pronto, cuando tengamos tiempo de cuando nos pregunten o tengamos posibilidad de contar que cuál ha sido de los podcasts más locos que hemos hecho, seguramente por las condiciones como nos ha tocado hacerlo, ha sido de todo, de movernos de un lado a otro, por horario y por ser altas horas de la noche, así que con el fin de que ustedes puedan disfrutar de una buena historia y que pues puedan aprender un poquito más. Así que amigos, los dejamos y que Dios los bendiga. Síganos para más Choco Aventuras. Chao. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.